Empecemos con la enfermedad del punto blanco, los síntomas, las causas y los tratamientos. ¿Cómo tratar el punto blanco en acuario? El punto blanco es una de las enfermedades parasitarias más comunes de agua dulce. Desafortunadamente es persistente en la mayoría de los acuarios domésticos y es una de las enfermedades más comunes y que se presentan con mayor frecuencia en el hobby. Muchas de las personas, justamente cuando empieza la época de lluvias, empiezan los problemas con los peces. Es una enfermedad bastante común, muy desagradable, lastimosamente es muy persistente y se da casi todos los que hemos tenido acuarios hemos sufrido de esta dolencia con los peces. Pero en realidad vamos a empezar a ver qué es el punto blanco, ¿ya? Su nombre es Ichthyopterius multifilis, que se traduce como piojo de peces con muchos hijos, que es un título que le encaja bastante bien, ya que cada parásito puede producir más de 1000 crías. En cualquier infestación podemos hablar de miles de parásitos que están justamente infestando un acuario, ¿no? Es una enfermedad parasitaria extremadamente común. Lastimosamente, si no se trata a tiempo y sobre todo con ciertas especies que son delicadas, es potencialmente letal. Es capaz de infectar a casi todas las especies de agua dulce y no solamente las de agua dulce, también las de acuario marino. Hay una variedad que es justamente la del Cryptocarión, que se presenta mucho en lo que es acuario marino. Ahora bien, ¿qué pasa con el punto blanco y los peces? Una vez que los parásitos se establecen en un acuario, puede ser difícil controlar la infección porque se reproducen muy rápidamente. Si no se controla esta infección, existe una tasa de mortalidad del 100%. Por eso es que es lastimosamente una de las enfermedades que uno debe prestarle la mayor atención. Cuando un pez en un acuario se enferma, no pasará mucho tiempo para que el resto empiece a mostrar los síntomas. Como yo siempre suelo decir en este tipo de infecciones, la tasa de infección es muy alta, es una enfermedad sumamente contagiosa y lastimosamente cuando se presenta en el acuario, esta infección suele contaminar absolutamente todo el acuario. No es una infección que se pueda tratar por separado porque la infección es persistente dentro del acuario y se contamina totalmente, ¿ya? Pero, ¿cómo es el parásito, no? El punto blanco es un protozoo, ¿ya? Que se adhiere al cuerpo, a las aletas, a las branquias de los peces. Los parásitos parecen granitos de sal o azúcar que se adhieren sobre la piel del pez. Son muy perjudiciales para los peces y cuando llegan a grados altos de infestación causan problemas de respiración e inmovilidad. En este caso, y justamente la mayor cantidad de mortandad se produce por eso, por infecciones de tipo secundario y por asfixia en los peces. Ahora, como les comentaba, existen varios tipos de punto blanco. Hay varias cepas de Ichthyopterius multifilis que se conocen en el hobby, ¿no? Hay cepas que son más o menos resistentes a ciertos medicamentos. Y como también les comentaba, existe su contraparte en agua salada, que es el Cryptocarión irritans. Ahora bien, la morfología. ¿Por qué es importante entender la morfología de este tipo de parásitos, no? Este parásito tiene un núcleo en forma de herradura, que al verlo al microscopio lo hace muy distintivo de los otros parásitos, ¿no? Ahora bien, un ratito, aquí, por ejemplo, inicialmente no es perceptible, o sea, casi no lo podemos ver porque es un parásito muy pequeñito, pero a medida que se alimenta, que crece, eventualmente puede llegar a alcanzar 1 milímetro de diámetro, lo cual a simple vista te podemos decir que es bastante grande, ¿no? Para ser un parásito. Son muy perjudiciales en los peces y pueden causar muchísimos problemas, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, les tengo un video que nosotros grabamos hace algún tiempo,
que bueno, justamente en una de las infestaciones que tuvimos aquí, tuvimos la oportunidad de grabarlo, ¿no? O sea, se recogió una muestra del moco del parásito, o sea, justo digamos, de la infestación que tuvimos en unos peces, y lo pudimos ver en el microscopio. Esta es una imagen que nosotros la grabamos aquí, justamente y la reproducimos en el laboratorio. Entonces, ustedes pueden ver la movilidad, la motilidad que tiene este parásito. Se mueve muy bien y rápidamente sobre la mucosa del pez. ¿Cómo es que le parasita este parásito al pez? O sea, ¿cómo es que se pega? Este parásito se adhiere a la mucosa del pez y va formando surcos, va formando canales que ingresan dentro del cuerpo del pez y se aloja ahí. Es por eso que cuando nosotros, por ejemplo, se lo trata, es importante entender este proceso, porque no es algo que se pega superficialmente. El momento que el pez ingresa dentro de la mucosa, digamos, del parásito, ingresa dentro de la mucosa del pez, empieza a formar surcos. Estos surcos son los que causan que el pez tienda a rascarse, porque le da una sensación digamos, de escozor, de comezón, porque el pez está ingresando dentro de la mucosa, está formando canales, y claro, una vez que llega a la piel, empieza a alimentarse. Ahora, los signos. Aunque la enfermedad es equivalente digamos, a una infección en la piel, es fatal en muchos de los casos, debido a que el pez se estresa por una dieta baja o deficiente, o un hábitat deficiente, ¿no? O sea, no todos tienen la misma respuesta inmunológica. En el caso de las enfermedades, la respuesta que tienen los peces a dichas enfermedades puede variar según el individuo dentro del mismo acuario. Si tenemos, por ejemplo, peces mucho más delicados, sensibles o que están debilitados, definitivamente van a ser una presa fácil digamos, de esta infección, y puede, como le digo, en muchos de los casos puede llegar a ser fatal. O sea, una vez que un acuario está contaminado, es indispensable actuar rápidamente. Ahora, cuando aparecen los puntos, es cuando ya está avanzado el caso de la infección, ya, la infestación, se podría decir. Los puntos tienen aproximadamente el tamaño de la cabeza de un alfiler. O sea, de primera instancia quizás no se los vea y se requiera ver, por ejemplo, con luz indirecta, o, por ejemplo, cuando el pez se lo puede apreciar mejor cuando se posa digamos, está sobre superficies que son más oscuras. Ahí es cuando se le puede ver mejor. Ahora, los síntomas de la primera fase. ¿Qué sucede antes de que aparezcan los puntos blancos? Los peces se rascan contra piedras, contra la grava, objetos decorativos. El parásito, en este caso, ya ha atravesado la membrana mucosa que le protege la piel. Y se aprecia una natación desordenada, que puede doblarse las aletas contra el cuerpo, puede, como le digo, golpearse contra los objetos. Entonces, es muy importante, por ejemplo, aprender a reconocer todos estos signos antes de, como es el momento que nosotros estamos verificando, ¿no? Verificando que tenga alguna enfermedad o alguna, digamos, la primera fase antes de darnos cuenta qué tipo de enfermedad es. Ahora bien, la segunda fase es cuando ya aparecen los puntos blancos. Son aproximadamente del tamaño de una cabeza de un alfiler, como les comentaba hace un momento. Los primeros puntos aparecerán en las aletas, como les dije, se puede ver con luz directa. A medida que la enfermedad progresa, aparecen más manchas en el resto del cuerpo del pez. ¿Ya? Eso es podríamos hablar de una segunda fase, cuando ya podemos ver los puntos. Ahora, ya una fase avanzada es una fase en la que nosotros ya podemos ver a simple vista cómo un manto de puntos empieza a cubrir a nuestro pez, a los peces en general. Si las branquias se ven afectadas, o sea, los puntos empiezan a meterse dentro de las branquias, los peces pueden nadar hacia la superficie y tener dificultades para respirar. Ahora, si los tejidos alrededor del ojo, los músculos se ven afectados, los ojos tenderán a sobresalir, o sea, producen una inflamación ocular. Las infestaciones severas
obviamente son fáciles de detectar a simple vista, pero cuando recién comienza pasan desapercibidos. Este proceso puede tardar de 12 a 24 horas. Es muy rápido como avanza la infección, la enfermedad en general. En etapas más avanzadas, los peces se vuelven letárgicos con enrojecimiento o vetas sangrientas. O sea, los peces empiezan a tener ya bastantes problemas en cuanto a lo que, a su motilidad, ya dejan de comer, o sea, ya la infección está empezando a ser bastante, ¿cómo se puede decir? Bastante agresiva. Como conversábamos, es una infección muy agresiva, es una infección que lastimosamente no tiene, digamos, no da mucha tregua, no te da mucho tiempo para reaccionar. Lastimosamente, cuando tienes una infección de este tipo, lo más importante es actuar rápidamente. Ahora bien, dentro de la fase avanzada, como les comentaba, ya en estos casos muchos de los peces ya no se recuperan o suelen presentar infecciones de tipo secundario. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que el parásito ingresa dentro de la mucosa, abre un surco de esta mucosa protectora digamos, de la piel del pez, ¿ya? Entonces, esta parte digamos, de la mucosa, estos agujeros que se han presentado, son vías de ingreso para otro tipo de patógenos. Estamos hablando de que un pez que puede tener una infección ya severa del punto blanco puede tener problemas tanto de bacterias como de hongos, ¿ya? Entonces, vamos analizando un poquito del ciclo de vida del parásito. Esto es importante saber, es importante entender, porque este parásito prácticamente tiene esa capacidad de multiplicarse en horas, ¿ya? Entonces, ¿qué realmente es el punto blanco? Es un parásito ciliado que tiene 3 etapas de desarrollo en un ciclo biológico único. En su fase libre se reproduce. En su fase de infección, cruza las capas externas de la piel y se alimenta de los tejidos. Invade la piel, las branquias, los ojos, las aletas. Es un pez que puede parasitar prácticamente todos los lugares, toda la parte del cuerpo del pez. Pues aquí, por ejemplo, tenemos un esquema bastante simple, bastante sencillo, ¿no? Cuando tenemos el punto blanco que se desprende del pez en forma de quiste, llega a otra fase que empieza a multiplicarse. Entonces, cada parásito tiene la capacidad de reproducirse de una manera tan increíble, hasta, digamos, se puede decir que hasta miles de veces en su interior. Una vez que completado su ciclo, que como les comentaba, esto puede ser en horas, se abre digamos, y libera miles de parásitos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un pez que le vimos que un día tenía 3 puntos, 4 puntos, al otro día puede estar completamente infectado, de acuerdo a la capacidad, digamos, a las condiciones del agua también. Eso también le favorece bastante para que el pez se pueda, digamos, el parásito se pueda reproducir de una manera muy rápida. Ahora, un pez infectado siente un picor, por lo cual es usual que verlo rascarse contra la grava. Es muy común y es uno de los signos distintivos. Cuando un pez está infectado, prácticamente se rasca contra todo, ¿no? Contra todas las superficies que le puedan, digamos, proporcionar algo de alivio. A ver, una vez unido el cuerpo al cuerpo del pez, este parásito se da matrofonte. Vive completamente dentro de su huésped. ¿Qué quiere decir? Que los trofontes son los que están pegados al pez. Entonces, en este momento es cuando causa más daño al pez, porque le causa daños en los tejidos, se alimenta de su mucosa, se alimenta de sus células, se alimenta digamos, dentro del torrente sanguíneo y empieza a alimentarse digamos, del pez. Ahora, el parásito adulto excava en la piel de su víctima. Entonces, ahí es cuando empieza a producir lesiones microcirculatorias. Muchas veces se ve a simple vista que empiezan a aparecer puntos rojos, empiezan a aparecer microderrames dentro de los peces. Y estas lesiones ponen a los protozoos en contacto
con el sistema inmunológico de los peces. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos una infestación bastante grave, el sistema inmunológico de los peces se encuentra ya comprometido. Eso significa que en cualquier momento nuestros peces quizás no decaigan tanto por la infestación, sino decaen por infecciones o infestaciones de tipo secundario. Ahora, en la fase reproductiva, el trofonte ya maduro deja el pez. Entonces, empiezan a salirse los puntos, desciende al fondo del tanque y se adhiere a cualquier superficie en la que pueda crecer y reproducirse. Entonces, segrega una mucosa protectora y se encapsula, ¿ya? Y se convierte en un quiste. Y en ese momento se convierte en un tomonte reproductivo. Cada tomonte se multiplica para producir de 100 a 1000 terontes dentro de un solo quiste. Entonces, si tenemos unos 100 quistes, 100 por 1000, tenemos una infestación prácticamente de 100.000 parásitos dentro del acuario. Entonces, una vez que este quiste se libera, empiezan a nadar activamente en busca de otros peces donde hospedarse. Entonces, por eso es muy importante, y eso es lo que a veces yo siempre les recalco a las personas, que el momento que existe una infestación tiene que tratar todo el acuario, porque el parásito puede quedarse en un estado, esperando que cualquier momento se vuelva a activar, la reproducción, ¿ya? Entonces, es muy importante que toda la desinfección y todo el tratamiento se aplique directamente en el acuario apenas identifiquemos un pez que tiene punto blanco. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos una fotografía que se hizo en el microscopio del estado de reproducción de los tomontes y de los terontes. El tomonte, como les decíamos, es el estado reproductivo del parásito. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo es que se reproduce internamente. Entonces, aquí están los pequeños terontes encapsulados. En cada uno de estas estructuras es un tomonte, ¿ya? Que fue en un inicio un solo parásito, ¿no? Entonces, aquí podemos ver uno que ya ha sido liberado. Entonces, aquí tenemos ya, el video, ¿no? No sé si ustedes lo puedan apreciar. Aquí se ven cómo se mueven dentro de cada, de cada individuo, ¿no? Cada individuo tiene aquí un montón de parásitos pequeñitos que son los pequeños terontes que están todavía encapsulados. Entonces, no sé si puedan ver uno de estos aquí ya se desprende y empieza su forma de nado libre. Y estos pequeñitos son los que empiezan a parasitar a los peces. ¿Ya? Entonces, en el momento en el que ya empezamos ya empieza la infestación, nosotros tenemos que actuar inmediatamente. Entonces, para completar el ciclo, ¿no? Los terontes pueden nadar de una forma libre durante 2 o 3 días y morirán si no pueden encontrar un pez para atacar. Sin embargo, una vez que ha ingresado dentro de un pez nuevo, un pez que resulta ser un hospedero para él, se incrusta dentro de la mucosa, ahí se protegerá de una forma segura de los productos químicos y de los tratamientos que nosotros podamos poner en el agua. Una vez que están ingresados los terontes, se convierten nuevamente en trofontes y que se alimentarán del tejido de su huésped, repitiendo el ciclo. Entonces, es un ciclo que realmente tarda mucho tiempo en completar, porque cada vez que uno de estos, de estos trofontes se libera, vuelve a empezar el ciclo. El ciclo completo dura aproximadamente 2 semanas de principio a fin. Las temperaturas más altas van a cortar este ciclo, mientras que las temperaturas más bajas lo alargarán. Ahora bien, una de las cosas que sucede y que generalmente pasa en nuestro medio, sobre todo en sitios, por ejemplo, como Quito o como
digamos, ciudades que tienen estos ciclos de altas y bajas temperaturas, es cuando se activa este parásito. Entonces es muy común que cuando empiecen las lluvias, empieza a bajar la temperatura, el punto blanco se activa, porque el punto blanco se encuentra dentro digamos, de un estado de durmiente dentro de la mucosa de los peces. Ahora, la duración del ciclo. Elevar la temperatura puede acortar el tiempo de vida que le toma al parásito alcanzar una etapa en la que es más susceptible a las infecciones, digamos, a la medicación que se le puede aplicar. Ahora bien, el ciclo biológico varía con la temperatura del agua. Por ejemplo, si tenemos un acuario en 25 grados, el ciclo se tardará en completar de 3 a 6 días. Pero si lo tenemos realmente en 10 grados, variará de 25 a 30 días. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros tenemos un pez que está, por ejemplo, en aguas frías, digamos, la virulencia de esta infección es mucho más baja que cuando está en temperaturas un poco más altas. Ahora bien, cuando tenemos estas infestaciones con punto blanco, muchas personas suelen recomendar que se aumente la temperatura. Esto ayuda a que el ciclo se acelere. Entonces, al acelerarse el ciclo, esto favorece de muchas maneras a que el momento que nosotros aplicamos un medicamento para poder controlar esta infección pueda resultar de una manera mucho más rápida y efectiva. Porque, claro, el momento que el trofonte deja el cuerpo es más susceptible a los medicamentos. Ahora, ¿qué tratamientos podemos utilizar para erradicar y eliminar el punto blanco en los acuarios? Entonces, claro, primero, antes que nada, se requiere de un tratamiento efectivo, pero de aplicación inmediata. La aplicación del tratamiento debe ser en todo el acuario, como les comentaba hace un momento, una vez detectada la infección por los parásitos, porque, como les decía, este parásito se reproduce dentro del agua. No nos sirve y no tiene mucho sentido retirar los peces para aplicar este tratamiento. Tiene que ser aplicado a todo el acuario, porque muchos de estos trofontes, muchos de estos estados, digamos, del parásito, se alojan en plantas, se alojan en sustrato, se alojan en la decoración. Entonces, es muy importante poder conocer esto, ¿no? Para poder actuar inmediatamente en el momento que tenemos una infección. Ahora, un nitrofonte maduro puede producir varios cientos de miles de terontes en menos de 24 horas, a una temperatura de 22 a 25 grados. Entonces, cuando ustedes vean una infección, o sea, que la infección está siendo con una infección que ya se ha presentado, debes inmediatamente aplicar un tratamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, es importante, y esta es una cosa que, por ejemplo, sí les recomiendo bastante, o sea, los trofontes permanecen en los peces de 5 a 7 días. Es muy común que a veces uno compra peces y los introduce directamente al acuario. En el momento que tengas un bajón de temperatura, la infección se vuelve a activar. Es muy común, entonces es muy importante que las personas, o sea, que cuando tú compres un pez, cuando se compren peces, se compre peces que puedan tener cuarentena. Y no solamente para el punto blanco, sino para otro tipo de infecciones. La cuarentena es muy importante para evitar infecciones secundarias, para digamos, evitar enfermedades, evitar introducir parásitos en el acuario y sobre todo para poder controlar ciertas infecciones de tipo bacteriano o de hongos, aparte de las infecciones de parásitos. Ahora bien, ¿qué tratamientos podemos nosotros aplicar dentro del acuario? La mayoría de los productos comerciales que son anti-ick, anti-itch, anti-punto blanco, contienen en su mayoría verde malaquita, los más comunes, ¿no? Azul de metileno. Hay formulaciones a base de sulfato de cobre y de otros químicos y en varias combinaciones.
que son efectivas al utilizarlos en el acuario. Ahora, hay un tratamiento que se utiliza a base de sal. La sal marina está probada que tiene un efecto sobre el punto blanco bastante alto, ¿no? Entonces, el tratamiento con sal se puede aplicar, pero lastimosamente, y esto es una de las limitantes del uso de este tratamiento para controlar lo que es el punto blanco, es que no todos los peces resisten la sal. Hay peces que no toleran cantidades mínimas de sal, como es el caso de las coridoras. Las coridoras y otros peces de tipo, digamos, limpiadores, loricáridos, son muy susceptibles al punto blanco. Entonces, con ellos no es un tratamiento muy viable. Ahora bien, hay otros métodos, ¿no? Como muchas personas utilizan el ajo y el metronidazol de uso humano. El ajo no tiene en sí mismo una aplicación directa o un efecto directo sobre el punto blanco. El ajo se utiliza, digamos, en la alimentación por todos los componentes que tiene para estimular el sistema inmunológico de los peces. En sí mismo no elimina parásitos. Lo que hace es estimular el sistema inmunológico de los peces de tal manera que puedan ser, digamos, puedan tener una incidencia sobre la salud de los peces, una mejor recuperación en cuanto a enfermedades, no solamente con parásitos o punto blanco. Ahora, el metronidazol tiene efectos sobre la parasitosis en el pez, pero lastimosamente sí está comprobado que no tiene mucho efecto digamos, el momento en que el pez empieza a reproducirse. Cuando empieza a reproducirse, el pez forma una cápsula y la que es muy difícil que los medicamentos ingresen. Entonces, en el caso del metronidazol, si bien es cierto, tiene su efecto en el acuario, pero como digo, no elimina totalmente el parásito, dejando la posibilidad de que en cualquier momento pueda reactivarse. Ahora, muchos tratamientos pueden ser poco eficaces porque el parásito penetra directamente en la piel o en las branquias de los peces. No todos los medicamentos tienen acceso a la piel, debido a que en muchos de los casos, digamos, la mucosa les recubre, ¿no? Entonces, el momento que el parásito ingresa dentro de la mucosa, también tiene un refugio ahí. Por eso es que es difícil a veces erradicar con los métodos más simples, ¿no? El punto blanco. Y se requiere una concentración química lo suficientemente alta para eliminar el IC dentro de los tejidos. ¿Ya? Entonces necesitas un medicamento que penetre la mucosa y pueda eliminar estos parásitos. Ahora bien, muchas medicaciones, como les comentaba, no son bien toleradas por ciertas especies, como las coridoras, los plecos, que son sensibles a muchos medicamentos. Entre ellos, por ejemplo, si no tienes un medicamento que esté elaborado a base de verde de malaquita, que esté formulado en las dosis correctas, lastimosamente las coridoras, los plecos o incluso los tetas pueden ser muy sensibles y pueden morir, no necesariamente por la infección, sino por una intoxicación debido a los medicamentos. Ahora, como les comentaba, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pueden ver aquí la aplicación del medicamento ya en acción. Pero ¿qué es lo que hace el parásito? El parásito tiende a protegerse. Entonces, no es tan fácil que un medicamento ingrese directamente, digamos, dentro del parásito, porque este se tiende a encapsular. Entonces, aquí yo les puedo presentar un video más o menos de cómo actúa el parásito una vez que se ha aplicado el tratamiento. Entonces, ustedes pueden ver aquí cómo se mueve dentro de esta burbuja que él ha creado para protegerse del medicamento. Entonces, por ejemplo, medicamentos como el Spotex, el Spotex de BioBlue, que nosotros utilizamos para el punto blanco, tiende a romper esta pared, ¿ya?
la rompe esta pared y puede ingresar el medicamento y el medicamento actúa directamente dentro digamos, del parásito. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo debido a la coloración, ya se puede ver que está ingresando. O sea, bueno, aquí básicamente, como les comentaba, el medicamento ingresa dentro digamos, del parásito y termina, haciendo como una licuefacción digamos, de las estructuras internas del parásito, y es así como lo elimina. Entonces, aquí podemos ver que poco a poco se está moviendo, o sea, trata de protegerse, pero los principios activos ya han ingresado dentro digamos, del parásito. Ahora, ¿qué recomendaciones debemos tener cuando tenemos ya una infestación con punto blanco? Es posible que el tratamiento deba continuar algunos días hasta eliminar completamente el parásito en un acuario infectado. Se recomienda elevar la temperatura hasta 30 grados, solamente si los peces lo pueden tolerar. Esto ayuda a que el ciclo de vida del parásito se acelere y facilite la acción de ciertos tratamientos, los tratamientos que nosotros podamos tener a la mano o podamos conseguir. El caso de la elevación de la temperatura para ciertas especies no es tan recomendable, sobre todo si tenemos un acuario plantado con plantas que son, por ejemplo, más de tipo de clima frío. Elevar la temperatura durante 5, 6, 7 días que podamos requerir para tratar la infección puede ser contraproducente para las plantas o para los otros, digamos, digamos, los otros peces que están dentro del acuario. Ahora, el mejor momento para tratar los trofontes infecciosos y los tomontes reproductivos es cuando todavía están en el agua, antes de que penetren a los peces. Entonces, llega una fase en la que nosotros, por ejemplo, vemos que el pez está totalmente, digamos, tiene unos pocos puntos y empieza el ciclo reproductivo. Es el momento ideal de aplicar los tratamientos. ¿Por qué? Porque cuando salen del pez, ya no tienen esta capa de mucosa que les recubre y les protege. Entonces, es mucho más fácil aplicar los medicamentos en ese momento. Ahora, los tratamientos deben administrarse durante el periodo suficientemente largo para asegurar que todos ya no estén. Entonces, cuando uno aplica un tratamiento, es mejor, según las instrucciones del fabricante, terminar el tratamiento y la aplicación. ¿Por qué? Porque podemos correr el riesgo de que los tomontes que están en reproducción no se lleguen a eliminar y tengas una infección que esté presente en el acuario todo el tiempo. Ahora, las posibles infecciones por hongos y bacterias suelen ocurrir en la piel donde ha sido dañada por el parásito. Entonces, como les decía, el parásito hace un surco dentro digamos, de la piel dentro de la piel del pez, y puede ser, como les decía, un vehículo para otro tipo de infección. Entonces, es muy probable que pueda ocurrir ese tipo de cosas. Entonces, es muy importante seguir un protocolo de cambios de agua, un protocolo de cierto tipo de, digamos, de coadyuvantes o de otros medicamentos para evitar este tipo de infecciones secundarias. Ahora bien, hay peces que son mucho más susceptibles que otros a presentar una infestación grave de punto blanco. ¿Cuáles son estos peces? Los peces, por ejemplo, los peces gatos, los loricáridos, todo lo que es coridoras, ese tipo de peces son muy sensibles al punto blanco, al igual que los tetras, todo lo que es carácidos en general, los peces amazónicos. El punto blanco procede digamos, de aguas un poquito más duras. O sea, hay peces que tienen una mejor resistencia porque ya han convivido durante mucho tiempo con este tipo de parásitos. Pero en el caso, por ejemplo, donde naturalmente este parásito no existe, que es de la región amazónica, estos peces que proceden de este tipo de aguas, o digamos de aguas mucho más ácidas,
no tienen esta, ¿cómo se puede decir? Esta capacidad de defensa, estos mecanismos de defensa naturales dentro de su propio organismo. Por eso es muy común, por ejemplo, ver en peces, como les decía, que proceden de aguas mucho más ácidas, que tengan este tipo de infestaciones ya de una manera mucho más agresiva, ¿no? Estamos hablando de peces amazónicos, ya sea cíclidos o sobre todo, como les decía, en el caso de los tetras. Un pez, por ejemplo, muy sensible a esto, por ejemplo, pueden ser las, los otocinclos, las coridoras, para poner así un poco de ejemplos, dentro de lo que es los peces amazónicos. Los peces que también son muy sensibles a este tipo de infecciones son los peces que vienen del sudeste asiático. Hablemos de las lochas, hablemos de cierto tipo de velóntidos, de guramis, son muy sensibles al punto blanco. Ahora, hay peces a los que el punto blanco casi no les afecta y son muy resistentes, se puede decir. Uno de esos son los guppies. Los guppies tienen esta capacidad, es muy extraño, se podría decir que casi nunca le ataca un punto blanco a un guppy, ¿ya? Entonces, esas son consideraciones que, por ejemplo, nosotros podemos tomar en cuenta sobre todo al momento de medicar. ¿Qué peces son los que resisten y qué peces no? Y sobre todo, si es que tratamos con cualquier medicamento, saber que está formulado para peces delicados. Ahora, ¿es difícil erradicar el IC de nuestros acuarios? La respuesta es no. Nosotros, por ejemplo, en BioBlue tenemos un medicamento que está formulado para especies delicadas, que es de aplicación muy sencilla, porque se aplican apenas unas pocas gotas, un periodo de 48 horas. Entonces, este es uno de los medicamentos que nosotros utilizamos muchísimo, no solamente para controlar el IC, se utiliza muchísimo también para lo que es otro tipo de infestaciones de parásitos. Entonces, con este producto no necesitas aumentar la temperatura. O sea, me refiero a que si tú tienes un acuario en 24 grados y quisieras ponerle a 30 grados para poder tratar la infección, no es necesario. Como digo, siempre es recomendable aumentar un poco la temperatura si, por ejemplo, tenemos acuarios en los que están en agua fría o que sufren de fluctuaciones muy altas de temperatura. Por ejemplo, que en la mañana esté en unos 24 grados y, por ejemplo, que no tengan un termostato que pueda regular esta temperatura y en la noche baje a 18. Es uno de los factores que, por ejemplo, debilitan a los peces y los hacen muy susceptibles a que presenten este tipo de infecciones, ¿no? Ahora bien, la prevención. ¿El punto blanco se puede prevenir? Claro, el punto blanco se previene siguiendo algunas medidas básicas, sobre todo de higiene, ¿ya? Como les comentaba, o sea, mantener una alta calidad del agua y evitar fluctuaciones de temperatura. Esto es súper importante porque generalmente el IC se activa cuando existen variaciones muy grandes de temperatura, más sobre los 3 o 4 grados. Como les comentaba, si tenemos un acuario que no tiene un termostato, un calentador, algo que mantenga una temperatura constante, es muy probable que en cualquier momento introduzcamos algún pez y desarrolle el punto blanco. La otra cosa es proporcionar una dieta balanceada y nutricionalmente equilibrada. Este es uno de los mejores preventivos, no solamente para el IC, sino para todas las enfermedades. Un pez sano tiene mucha mayor capacidad de reacción ante una infección que un pez que está debilitado. Ahora, también es importante mantener óptimos niveles de pH y de temperatura para las especies que están en el acuario. ¿Esto qué significa? O sea, por ejemplo, si yo tengo peces que necesitan estar en una temperatura promedio de 24 grados y los tengo a 22, obviamente van a ser mucho más susceptibles a no solamente esta infección, sino cualquier otra. Ahora, los cambios frecuentes con agua debe tener los mismos parámetros idealmente y la temperatura del tanque, ¿ya? Si yo, por ejemplo, hay personas que hacen cambios de agua, por ejemplo, con agua reposada, el agua reposada generalmente es a temperatura ambiente. Si tenemos un ambiente de alrededor de 20 grados y mi acuario tiene tenemos una temperatura de 25 grados, hay una diferencia de 5 grados.
que quiera que no, el momento que yo introduzco esta agua dentro del acuario, va a haber un bajón de temperatura que también debilita a los peces. Entonces, mientras menos factores estresantes que nosotros podamos tener en nuestros acuarios para poder mantener a los peces saludables, es mejor, ¿ya? Ahora bien, la mejor manera, y eso sí es algo muy clave, de evitar tener este tipo de infecciones en los peces, es poner en cuarentena a todos los peces nuevos que nosotros traigamos al acuario, sobre todo si no tenemos la seguridad de que el sitio donde nosotros los compramos tengan esta precaución de ponerlos en cuarentena a los peces. Lo ideal es tenerlos separado en un tanque, o sea, en un acuario aparte, durante 2 semanas antes de trasladarlos al tanque normal. Con esto nos evitamos a veces muchos dolores de cabeza, no solamente con el IF, sino también, sobre todo, con infecciones de tipo bacteriano. Cuando no es posible una cuarentena, se puede también utilizar un tratamiento profiláctico con Spotex al momento de introducir peces nuevos. Esto ayudará radicalmente a reducir la incidencia de la infección del punto blanco. Otra de las cosas que también es importante, porque muchas gentes dicen, no, es que yo no he comprado nada de peces y de pronto me salió el punto blanco. Y es que el momento que, por ejemplo, nosotros introducimos cosas de afuera, ¿ya? No solamente peces, sino también plantas, porque las plantas son también portadoras de quistes, digamos, de IC, entonces deben desinfectarse. A la vez también utilizar, por ejemplo, objetos decorativos, sustrato. Hay muchas personas que, por ejemplo, me comentan a mí y me preguntan, ¿qué tan bueno es tener, por ejemplo, introducir un filtro con canutillos ciclados de otro acuario? O sea, siempre y cuando tú, por ejemplo, si son tus propios tanques y tú tienes la debida higiene y sabes que tus acuarios no tienen punto blanco, puedes hacerlo. Pero si de pronto tienes con otra persona y desconoces su procedencia o tienes objetos que tú introduces en tu acuario de segunda mano, es mejor desinfectarlos. Los pones a hervir, los desinfectas, ya sea con un tratamiento con OxyLiquid, o si es que, por ejemplo, ya son cosas que son mucho más grandes, por ejemplo, se puede utilizar cloro con las debidas precauciones y el debido manejo. Entonces, esa es una de las maneras de que nosotros podemos prevenir y sobre todo tratar esta infección en lo que es el punto blanco en el acuario.